Bienvenidos. En esta oportunidad vamos a analizar una función en la cual vamos a analizar el dominio. Vamos a analizar su imagen. También vamos a analizar el crecimiento, el decrecimiento, el conjunto de positividad, el conjunto de negatividad, ¿sí? Las raíces, la ordenada al origen, ¿sí? Pero antes que nada tenemos que analizar si es función. Bien, para esto, ¿qué es lo que vamos a decir? Bueno, cuando un gráfico representa una función. Entonces, ¿qué debemos observar? La definición nos dice que un gráfico es una función si a cada elemento del conjunto X, es decir, si a cada elemento de la variable independiente le corresponde un único valor de la variable dependiente. Como vemos en toda la traza de esta gráfica, a cada valor de X le corresponde un único elemento de Y. Por lo tanto, es una función. Vamos a analizar primero su dominio. El dominio son todos aquellos valores de la variable X que pertenecen a la función. Entonces, observemos que si nosotros tomáramos el valor menos 7 de X y quisiéramos ver si pertenece al gráfico de esta función, vamos a observar que si yo trazo hacia arriba, muevo hacia arriba la lapicera, fíjense, nunca corto la función. Y si voy hacia abajo, sucede exactamente lo mismo, nunca corta la función. Es decir, no hay ningún valor de X que pertenezca a la función. Por lo tanto, menos 7 no pertenecería a su dominio. Si nosotros observamos, vamos a ver que desde menos 6, todos estos valores de X, que yo estoy marcando con la lapicera roja, todos estos valores de X pertenecen al dominio. ¿Por qué? Porque todos ellos en algún momento cortan a la función. Por ejemplo, acá tenemos el punto este que viene aquí. Este punto va a tener una coordenada X y una coordenada Y. Y esta coordenada X es la que corresponde a este punto de acá. O sea, todos esos valores que marqué con rojo pertenecen a la función. Entonces, como pertenecen a la función, pertenecen al dominio. Si ustedes observan acá, vemos que este circulito está como vacío, como blanco adentro. ¿Eso qué quiere decir? Que el punto X igual menos 6 no pertenece. Es decir, desde el punto menos 6 hasta el punto 7, todos esos valores van a pertenecer al dominio de la función. Entonces, ¿cómo lo vamos a marcar? Vamos a usar una notación de intervalo. Vamos a poner paréntesis. Recuerden que el paréntesis indicaba que el valor que está a continuación del paréntesis no pertenece, pero el inmediatamente después sí. Por lo tanto, menos 6, punto y coma, es decir, comienza el menos 6, como es un intervalo siempre se lee de izquierda a derecha, es decir, desde el más chico al más grande. Menos 6 sería el más chico, pero ojo, como dice que hay un paréntesis, menos 6 no pertenece al dominio. Y el más grande, el último, ¿quién sería? 7. Pero si ustedes observan, el 7 está completito el círculo. Quiere decir que el 7 sí pertenece. Por lo tanto, si sí pertenece, vamos a utilizar un corchete. Bien. Ahora vamos a analizar la imagen. La imagen son todos aquellos valores de la variable dependiente que pertenecen a la función. Si ustedes observan, X igual menos 6, si yo trazara una paralela al eje X, nunca cortaría la función. En Y igual 6, si hiciera lo mismo, trazara una paralela al eje X, nunca cortaría función. Es decir, esos valores no pertenecen a la imagen de la función. Por ejemplo, en 1, si yo muevo hacia la derecha, la corto la función. Si yo muevo hacia la izquierda, la corto. De hecho, la corto más de una vez. Es decir, esos valores sí pertenecen a la imagen. Por lo tanto, la imagen de la función va a estar comprendida entre ¿qué puntos?
este sería el punto más bajo de la función, ¿sí? El punto más chico. Y este de acá sería el más alto. Pero ¿qué pasa? Nos vuelve a suceder lo mismo. En el punto más alto, como este es vacío, no pertenece. Entonces, el más bajo que sí pertenece es menos 5. Como dijimos que pertenece, que está incluido, ponemos el corchete. Punto y coma. Y eso va a ser ¿hasta dónde? ¿Cuál es el más alto? 5, positivo. Pero resulta que el 5 no pertenece, por lo tanto, usamos un paréntesis. Bien, hasta acá el dominio de la imagen. Ahora vamos a ver cuándo crece la función. Por definición, el crecimiento de una función se determina a medida que aumentan los valores de x, aumentan también los valores de y. Es decir, cuando suceda eso, la función va a crecer. Si a medida que aumentan los valores de x, los valores de y disminuyen, la función va a decrecer. Entonces, vamos a observar cuándo crece. Cuando x vale menos 3, y vale menos 1. Cuando x vale menos 2, y vale 0. Es decir, en este lapso, la función que sucedió creció. Y si ustedes observan el movimiento del lápiz, van a observar que mi mano va subiendo a medida que voy subiendo el lápiz. A medida que avanzo, subo. Es decir, en ese intervalo, desde menos 3 hasta 0, la función creció. Es decir, desde menos 3 a 0, si ustedes ven, yo estoy subiendo la lapicera. La función creció. ¿Dónde más sucede esto? Desde x, y fíjense que digo desde x igual 4 hasta x igual 7. Todos los intervalos se utilizan siempre con los valores de x. Entonces digo, desde x, yo voy subiendo, subo, hasta acá, que no subo más. Es decir, ¿dónde está el otro intervalo? Desde 4 a 7. Entonces voy a decir que va a crecer desde menos 3, y ojo, en menos 3 no estás ni subiendo ni bajando. Entonces en ese punto no lo puedo incluir en el crecimiento. Entonces voy a poner paréntesis. Punto y coma hasta 3, que sucede, hasta 0, perdón, hasta x igual 0. Que sucede exactamente lo mismo. En este punto comienza a bajar, pero sube hasta un punto máximo y ahí comienza a bajar. En ese punto máximo no está ni subiendo ni bajando, por eso no lo puedo incluir. Ahora vamos a ver el decrecimiento. El decrecimiento lo vamos a observar de la misma manera. A medida que aumentan los valores de x, los valores de y van disminuyendo. Fíjense que disminuye hasta llegar a menos 3. ¿Y dónde más disminuye? A medida que voy aumentando en valores de x, voy disminuyendo los valores de y. Fíjense que llego hasta este punto de acá. Toda esta función decrece en ese punto. Entonces, va a decrecer ¿desde dónde hasta dónde? Desde menos 6, pero ojo que acá el menos 6 no pertenece, o sea que vuelvo otra vez a decir desde menos 6, punto y coma, ¿hasta dónde? Hasta menos 3. Y ya habíamos dicho que el menos 3 no subía ni bajaba. En ese punto no crece ni decrece. Pero además tenemos otro intervalo, o sea que lo vamos a unir con otro intervalo. Fíjense que acá también marcamos con verde. ¿Qué intervalo es? Cuando x vale 0 hasta x vale 4. Entonces unido ¿desde dónde? Desde 0, punto y coma, a 4. Ahora vamos a pasar al conjunto de positividad. Entonces, el conjunto de positividad son todos aquellos valores de x cuya imagen es positiva. ¿Qué es la imagen? El valor que nos da sobre el eje y. Entonces fíjense, si nosotros tomamos este punto que tenemos acá, a este punto lo vamos a llamar el punto 0 de x, 3 de y. La imagen, este sería el valor que pertenece al dominio, este es el valor que pertenece a la imagen. El valor del dominio es 0. ¿Y la imagen cuál es? 3. Y el 3 es positivo, por lo tanto este punto pertenecería al conjunto de positividad. Si nosotros tomáramos este punto de acá, que ya lo habíamos tomado anteriormente, el valor de x es positivo y el valor de y también lo es. Su imagen es 2. O sea que este punto también pertenece. Una forma fácil de ver cuando una función es positiva y cuando una función es negativa, es decir,
observo la función y digo, aquellos valores que están encima, arriba del eje X, son valores positivos. Entonces yo voy a marcar ahora los valores que son positivos. Fíjense que ¿quiénes son? Es esta parte de acá y es esta parte de acá. Toda esta parte de la función está sobre el eje X. Y también este pedacito de acá. Entonces, los colores, toda la parte que está remarcada con el fluorescente sería la parte que pertenece al conjunto de positividad. Entonces vuelvo otra vez a escribir el intervalo. ¿Y cómo voy a escribir el intervalo? Intervalo en X. Desde menos 6 hasta menos 4, desde menos 2 hasta 3 y desde 5 hasta 7. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a poner conjunto de positividad desde menos 6 hasta menos 4. Fíjense que menos 4 también lo pongo con paréntesis. ¿Por qué? Porque en menos 4 ese punto ahora vamos a ver que no es positivo ni negativo. Unido desde menos 2 hasta 3. Unido nuevamente, porque es otro intervalo más, desde 5 a 7. Acá, el 7, la imagen de 7 es positiva, o sea que 7 en este caso sí pertenece al intervalo. ¿Sí? Ahora después vamos a ver qué pasa con 5, 3, menos 2, menos 4, menos 6. Ahora vamos a observar el conjunto de negatividad. Para observar el conjunto de negatividad, lo vamos a remarcar con otro color. A contrario de lo que era positividad, negatividad van a ser aquellos valores que estén debajo del eje Y, es decir, aquellos valores del dominio cuya imagen es negativa. Si ustedes observan este punto de acá, cuando X vale menos 3, su imagen es menos 1. ¿Sí? Este punto de acá es el punto menos 3 de X, menos 1 de Y. ¿Sí? Recuerden siempre que van en componentes X e Y. Menos 3 de X, menos 1 de Y. La imagen es negativa, es decir, aquellos valores del dominio cuya imagen es negativa pertenecen al conjunto de negatividad. Entonces ahora, ¿cuáles van a ser esos valores? Esto que yo marco con el resaltador. Este de acá y estos de acá, los que están debajo del eje X. ¿Sí? Los que remarqué con el fluorescente más oscurito. Entonces, ¿qué intervalo va a ser? Vuelvo otra vez a usar los intervalos en X. Desde menos 4 a menos 2. Y lo voy a unir ¿con quién? Desde menos 3, desde 3 a 5. Perfecto. Ya tenemos el conjunto de positividad y negatividad. Ahora vamos a ver las raíces. ¿Qué son las raíces? Son aquellos valores del dominio cuya imagen es 0. ¿Qué quiere decir que cuya imagen es 0? Es decir, que la componente Y es 0. Aquí tenemos marcado, yo marqué los puntos que son raíces. Menos 4, menos 2, 3 y 5 son raíces. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, este punto de acá, vamos a marcar, es el punto 5 de X. ¿Y cuánto de Y? En este punto Y vale 0. Este punto de acá es el punto 3 de X y 0 de Y. Es decir, cuando la imagen es 0, a esos puntos los vamos a llamar 0 o raíces. Entonces las raíces de este polinomio, y esto lo vamos a escribir con llaves, ¿quiénes son? Menos 4, punto y coma. Menos 2, punto y coma. 3, punto y coma. Y 5. Y cierro la llave. Este es el conjunto de las raíces o ceros de esta función. ¿Sí? Son aquellos valores donde la imagen es 0. Y por último, la ordenada del origen. ¿Quién va a ser? Ni más ni menos que al revés de lo que sucede con las raíces. Es decir, cuando el dominio es 0. Es decir, fíjense que cuando X es 0, ¿cuánto vale Y? Fíjense, 0, 3. Este punto de acá, ¿sí? Cuando Y vale 3, cuando en el punto 0.3 tengo la ordenada del origen. ¿Sí? Bien, a grosso modo hicimos un análisis completo de una función.
Siempre que tengamos que analizar funciones, tenemos que tener en cuenta cada uno de los ítems que marcamos, ¿sí? Además, podríamos agregar máximos y mínimos, ¿sí? Que tendríamos un mínimo acá, un máximo acá, pero bueno, eso lo dejamos para más adelante.